creo que no hay ni suplente ni titular en este equipo, ¿no? Pienso que somos 24 en nuestra plantilla, que somos 24 buenos futbolistas. El míster tiene que decidir, en este caso ha decidido hoy que tengo que jugar yo. Yo siempre he peleado, tanto cuando no he jugado como cuando he jugado, intentar hacerlo lo mejor posible, intentar siempre estar preparado para cuando el míster crea oportuno darme la oportunidad, y eso lo trato de hacer siempre, ¿no? Intentar poner mi granito de arena, intentar ayudar al equipo en lo que pueda, y en este caso pues contento, ¿no? Contento por el partido, por el equipo, por mí, y por los 3 puntos que hemos conseguido, son muy importantes. Habéis encadenado 2 victorias seguidas en la última semana, por fin una semana tranquila, ¿no? Sí, bueno, es cierto de que la dinámica del equipo está cambiando, es cierto de que ahora tenemos más confianza en el sentido de afrontar los partidos, y bueno, yo creo que eso es lo importante, ¿no? Poco a poco, partido a partido, creo que nos estamos encontrando mejor, y bueno, hay que seguir así, hay que seguir trabajando duro e intentar pues el partido de Copa del Rey, intentar ganarlo y seguir partido a partido. Bueno, ¿cómo habéis visto el partido desde el césped? Porque de fuera ha parecido que con la expulsión casi se ha terminado, porque en cuanto Jonas ha abierto la lata con el primer gol, pues estaba claro que el partido casi ha finalizado el descanso con ese césped. Bueno, nosotros teníamos la intención de salir fuerte, de salir a por ello desde el primer minuto, intentar conseguir un gol rápido, después pues ha venido la expulsión, nos ha beneficiado en este caso, y bueno, hemos conseguido el gol antes del final de la primera parte, que nos ha ayudado mucho para intentar seguir intentando el partido. Después en la segunda parte también ha venido el gol rápido, y bueno, yo creo que esa sentencia ya el partido, y a partir de ahí pues hemos jugado mucho más cómodo. Hay un concepto que ha brillado y ha sido el de la profundidad por banda, contigo por ejemplo llegando siempre a esta línea de fondo. ¿Qué es lo que ha cambiado, se ha trabajado en Paterna para que esté brillando tanto este concepto? Bueno, siempre intentamos trabajar de la misma manera en cada partido, ¿no? Es cierto de que hay partidos que te salen mejor, otros que te salen peor, pero bueno, la idea del míster es clara, ¿no? Intentar pues entrar por banda, no perder mucho balones por el centro, y meter el centro para los delanteros, ¿no? En este caso pues ha funcionado, y esperemos que siga funcionando mucho el partido. Y en lo personal, psicológicamente, después de pasar quizás un tramo un poco más oscura de temporada, ahora que este es el mismo momento, ¿cómo estás y cómo valoras todo este tramo de temporada que has tenido un poco peor? Bueno, contento, como te he dicho, la verdad que feliz, ¿no? Feliz por mí, también por el equipo, pero personalmente pues la verdad que he pasado momentos difíciles, ¿cierto? Psicológicamente he sido fuerte, no solo he venido abajo, como te he dicho antes de la primera pregunta, pues he trabajado y he seguido trabajando siempre cuando me quedaba fuera del tramo y cuando me quedaba fuera del equipo, y pues bueno, lo único que tengo que seguir es trabajando igual, e intentar en cada entrenamiento demostrar al míster de que puede seguir confiando en mí, y a partir de ahí pues si el míster es oportuno que debo jugar los siguientes partidos, pues intentar dar lo mismo que estoy dando últimamente. Antonio, y en este partido personalmente, ¿cómo te has sentido? Porque quizá un poco al inicio parece que un par de minutos que no han salido bien, la gente un poquito pues ha ido ese rondú en la grada, y luego pues con el primer pase a Jonas, el propio Jonas pues ha celebrado con gran entusiasmo contigo para un poco destacar, ¿no? Esa labor de que aunque no te has ido bien al principio, luego sí que luego es internacional. Sí, bueno, es cierto que los 2 primeros son de los buenos, han salido como quería, pero bueno, esto se trata de seguir, ¿no? Los 2 primeros no salen bien, pues hay que seguir. El equipo está avanzando bien por banda, tanto por la mía como por la de Guardado, y bueno, yo he confiado y siempre confío en mí, y bueno, en este caso te pueden salir las cosas bien o mal, pero bueno, en este caso los 2 primeros centros salieron un poco peores, y bueno, después empezamos a salir bien y contentos con el partido. ¿Alguna vez habías dado 2 pases de gol en un partido? No, la primera vez, sí. Antonio, sin querer menospreciar ni al Nastic ni al Cuban, que son los 2 rivales antes de que lleguen los 2 libros importantes, son Atlético de Madrid y Real Madrid, que es un poco donde está mirando la afición. Este Valencia, que en la última semana, pese a perder en Elche, ha demostrado saber competir, ¿está preparado ya para enfrentarse al Atlético y Real Madrid? Sí, por supuesto, ¿no? Está claro de que nosotros no vamos más allá del partido de Copa del Rey, y vamos partido a partido, y yo creo que ese es el camino. Y bueno, en este caso pues intentar afrontar el primer partido de Copa, después el Cuba en casa en UEFA, y a partir de ahí pues yo creo que sí está preparado para competir con cualquier rival, ¿no? Vamos a hacer el campo como siempre para intentar conseguir la victoria, hacer buen partido, y bueno, en este caso pues